Ya. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Luana Fara y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una clase especial llamada Caderas Fluidas, columna saludable. Es una clase con motivo de la celebración del Día Internacional del Yoga. Gracias a todas y todos por conectarse. Quiero dar un par de minutos más a ver si se va a conectar alguien más. Mientras tanto, pedirles si me pueden, no les puedo ver porque no tienen cámara, pero si pueden escribirme diciéndome si me escuchan bien o si pueden poner la cámara y hacer 2 dedos arriba para saber que me están escuchando correctamente. Eso, muchas gracias. Excelente. Al puro final de la clase voy a abrir un espacio para preguntas, sí, preguntas y respuestas. Entonces, pueden tomar nota de si tienen alguna duda, alguna consulta. Y al final de la clase hacemos una sesión de consultas. Pero ahorita les voy a pedir a todos mantener sus micrófonos en silencio para que no haya distorsión. Ya aquí hay bastante ruido adicional, entonces es importante que todos mantengamos los micrófonos en silencio para evitar mucha distorsión del sonido. Bueno, creo que vamos a hacer nosotros, porque ya son las 11:02. Antes de empezar, vamos a armonizar el espacio, abrir un espacio sagrado para nuestra clase de hoy. Así que les voy a pedir que se sienten en una posición cómoda, no importa si están sentados en un escritorio, si nada más están por la parte teórica o si están en un mat, siéntense con su pelvis lo más neutra posible, ya sea en una posición de meditación o si están en una silla, pueden colocar los pies en el suelo y con sus manos manipulen sus glúteos hacia atrás para sentir los isquiones bien clavados en el suelo, ¿sí? Que hagan contacto. Y una vez que está ahí, como si quisieran juntar los isquiones, pero sin tensar los glúteos, eleva el piso pélvico hacia arriba. Y siente una sensación de elevación, de suspensión, como si se inflase un globo hacia arriba. Toma una inhalación profunda y visualiza cómo se separa la caja torácica de la pelvis. Y al exhalar, rota los hombros externamente y deja que las escápulas caigan hacia abajo. Coloca los dorsos de las manos sobre tus muslos y cierra tus ojos si aún no los has cerrado. Trae tu atención a tu respiración y simplemente reconoce que en este momento estás respirando. Y observa cómo se siente la respiración en todo tu cuerpo. Toma una inhalación profunda por la nariz. Exhala con un suspiro por la boca. Una vez más. Inhala profundo por la nariz y al exhalar por la boca suelta cualquier tensión. Y una última vez. Inhala profundo por la nariz. Disfruta de este estado de gozo. De tranquilidad, de quietud. Suavemente trae tu mano izquierda seguida de tu mano derecha al centro del pecho. Una mano encima de la otra, sintiendo tu corazón. Y vamos a ofrecer esta clase desde nuestro corazón, desde nuestro centro energético Anahata, desde el centro del amor incondicional, a que podamos transcribir esta información, o más bien traducir toda esta información que vamos a explorar hoy a nuestro propio cuerpo para poder crear salud.
Y así al crear salud en nuestra columna y nuestro cuerpo físico por consecuencia, podemos abrir espacio también para crear salud a nivel mental y emocional. Y de esta forma, estando nosotros saludables de forma integral, podemos invitar, inspirar e iluminar a otros a que también busquen la salud integral en su vida. Con esta intención, juntamos las palmas y cantamos 3 veces el sonido del Om para abrir el espacio sagrado. Inhala profundo. Exhala todo el aire de tus pulmones. Inhala de nuevo para cantar. Trae la barbilla hacia el pecho en una reverencia a tu ser interior. Inhalando, coloca la cabeza en posición neutra. Y exhala, abre tus ojos y suelta tus manos. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Muy bien, entonces la clase de hoy es una clase teórico-práctica y vamos a realmente explorar por qué, primero, es que las caderas deben encontrar un balance perfecto entre flexibilidad y estabilidad para que la columna pueda estar saludable. Y este balance perfecto entre flexibilidad y estabilidad va a ser muy diferente para cada persona, porque todos los cuerpos son diferentes. Por supuesto, en una hora no vamos a poder explorar caso por caso particular, pero vamos a tener los fundamentos o las bases para poder entender nuestro propio cuerpo. Y por otro lado, vamos a aprender también algunas posturas o ejercicios que nos pueden ayudar tanto a encontrar más flexibilidad como a estabilizar la pelvis y por ende encontrar mayor salud en la columna vertebral. Muy bien, entonces vamos a empezar por entender qué es la cadera. Cuando hablamos de las caderas, popularmente, ¿sí? Al menos popularmente en América Latina, cuando hablamos de las caderas nos tocamos aquí, ¿verdad? Como en las crestas ilíacas, y realmente las caderas, la cadera es una articulación, ¿sí? En una articulación hay 2 huesos o más que se encuentran y están sostenidos por ligamentos y tendones, pero bueno, sostenidos por ligamentos. Entonces, la articulación de la cadera, vamos a verla de una forma más gráfica. Entonces, la articulación de la cadera es toda esta zona de acá. Y es cuando la cabeza del fémur, ¿sí? Esta bola que está aquí, la cabeza del fémur, se inserta en la pelvis, en el hueso coxal. ¿Sí? El hueso coxal tiene un agujero perfecto para que entre esa bola, ¿sí? Que ese agujero se llama acetábulo. Entonces, la cabeza del fémur entra en el acetábulo y encaja perfectamente, pero estaría ahí floja y se separaría si no fuese por los ligamentos que la sostienen. Entonces, tiene un montón de ligamentos muy fuertes que sostiene al fémur adentro del hueso coxal o de la pelvis. ¿Sí? Ahora, vamos a entender 2 cosas muy importantes al respecto de la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral, más técnicamente hablando, pero llamémosle la articulación de la cadera. Lo primero es que, bueno, esto no es un hueso fémur completo, ¿verdad? Está cortado, como podemos ver. Entonces, tenemos un montón de gente esperando. Ok,
para los que se acaban de unir, todavía se están uniendo. Muy bien, para quienes se acaban de unir, voy a repetir esto porque es muy importante. Sí, entonces, la articulación de la cadera, cuando hablamos de la cadera es una articulación que técnicamente se llama articulación coxofemoral. Es decir, es la articulación en la cual se unen dos o más huesos, eso es una articulación, ¿sí? Y en este caso se unen dos huesos, que es el fémur y la pelvis o el hueso coxal. Y en este caso, la cabeza del fémur, que es esta bola, ¿sí? Que es como si fuese una bola de ping-pong casi, ¿sí? Se inserta dentro de este agujerito que está aquí, que se llama acetábulo. Y ahí entra perfectamente, y si no fuese por todos los ligamentos fuertísimos que la sostienen, ¿sí? Iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral, o sea, tiene un montón de ligamentos que sostienen al fémur ahí encajado, ¿verdad? Si no fuese por eso, ¡puc!, se caería el fémur hacia afuera. Entonces los ligamentos son súper fuertes. Les decía que hay hay muchas cosas que entender, pero hoy vamos a enfocarnos en dos cosas muy importantes que entender sobre la cadera. Lo primero es que el hueso fémur es diferente en cada persona. Cada uno de nosotros tiene un hueso fémur diferente. ¿Y en qué nos impacta eso? Bueno, hablemos específicamente de esta estructura que está aquí, que es la que está antes de la cabeza del fémur. Este es el cuello, ¿sí? El cuello del fémur. Este cuello puede ser más largo, más corto, puede estar más inclinado hacia atrás, puede estar más inclinado hacia adelante, puede estar inclinado más hacia arriba, puede estar inclinado más hacia abajo. Eso significa que cada persona va a tener un rango de movilidad muy diferente. Sí, el movimiento va a ser distinto en cada persona y va a haber un límite articular, que ya no es a nivel ni de músculo, no es que mis isquiotibiales ya no dan, o es que mis aductores, no, ahí va a haber un límite de hueso. ¿Cómo saber cuándo es un límite de hueso? Bueno, ahí se pone complicado el asunto, porque para realmente saber cuándo es un límite de hueso tendríamos que hacer un ultrasonido. Así que tenemos que escuchar nuestra intuición y saber hasta dónde llegar. Pero es importante saber que no siempre el límite es muscular. A veces de verdad es a nivel óseo, a nivel de hueso, y pues ya ahí tenemos que respetar ese límite del cuerpo. Ok, eso es lo primero que quería que entendiéramos. Si ya lo sabían, maravilloso, lo refrescaron. Y lo segundo es que la pelvis, ¿sí? Que estábamos hablando de este hueso coxal que está aquí, es un hueso plano, ¿sí? Es decir, su función es proteger todos los órganos que están en la parte inferior del vientre. Sí, este hueso está adjunto, ¿sí? No es así de flojo como lo ven en este modelo anatómico que se llama Pancho, ¿sí? No es así de flojo, es muchísimo más, menos móvil, ¿sí? Realmente la movilidad que tiene es como de 3 milímetros aproximadamente, ¿sí? De 2 a 3 milímetros. Entonces, está unido por ligamentos fuertísimos, ¿sí? A el sacro, ¿sí? Entonces, el sacro y la pelvis casi que son una sola estructura, aunque no lo son, ¿sí? Están separados, pero al mismo tiempo están unidos. Eso significa que cuando la pelvis se mueve, el sacro se mueve. Si nos colocamos en una posición como Vajrasana, ¿sí? Y colocan sus manos en las crestas ilíacas, ¿sí? Aquí donde yo tengo mis manos. Estas son las crestas ilíacas. Entonces, crestas ilíacas. Y mueven sus crestas ilíacas hacia adelante. Esto es una anteversión pélvica. Si se dan cuenta, el sacro se mueve con la pelvis, ¿sí? No se está moviendo la pelvis sola. Se está moviendo la pelvis junto con el sacro. ¿Eso qué significa? Que cuando yo muevo mi pelvis, mi columna también recibe el efecto de ese movimiento porque el sacro está unido y es parte de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, cuando mis caderas están
muy, muy, muy flexibles o muy, 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 muy rígidas, van a impactar a mi columna vertebral. No necesariamente positivamente. Entonces, antes de continuar, me pueden poner 2 dedos arriba, 1 dedo arriba en el chat o en el video diciéndome que entendieron bien lo que acabo de explicar para poder continuar. Aquí veo aquí en el video 2 dedos arriba, 1 dedo arriba, muy bien. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, si alguien no entendió puede escribirlo, ¿sí? O puede decir, no entendí. Sí, lo puedo repetir. Sí, todos a veces necesitamos escuchar las cosas 2 veces, pero es importante entender esto porque si no, todo lo que sigue no nos va a hacer sentido. Ok, veo que se va entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cadera, más bien, vamos a irnos a la pelvis, ¿sí? Acuérdense que la pelvis está unida al fémur por la articulación de la cadera. Si mi pelvis está inclinada hacia atrás cuando yo me siento, ¿sí? Voy a tener que levantarme un poquito la camisa para que vean bien lo que sucede. ¿Sí? Si mi pelvis está inclinada hacia atrás cuando yo me siento, y esta es mi posición natural al sentarme, esto es lo más que puedo estirar mi columna, vean cómo la zona lumbar automáticamente se empieza como a estirar, ya no tiene la curvatura hacia adentro y más bien se empieza casi a jorobar y se joroba la zona torácica, la parte baja de la zona torácica. Sí, se empieza como a jorobar la espalda. Y bueno, y se siente súper tenso aquí en los flexores de la cadera y esa tensión viene de un músculo que se llama psoas ilíaco y empieza a jalar, a compresionar hacia abajo las vértebras, ¿sí? Esto no es saludable porque está compresionando los discos intervertebrales, ¿sí? Ven que entre cada vértebra hay una estructura, esta estructura es un disco intervertebral, ¿sí? Que tiene un gran porcentaje de agua, ¿sí? Como un 80% y el resto es pues más denso, ¿verdad? Y tiene esta función de amortiguar el movimiento. Pero si le ponemos demasiada presión, pues tiene sus límites también, ¿sí? Y lo otro que sucede también es personas muy, muy flexibles que la pelvis se inclina hacia adelante mucho, 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 y vean la zona lumbar. Y entonces el sacro empieza a empujar hacia adelante y la zona lumbar empieza a empujar hacia adelante y se empieza también a compresionar las vértebras, solo que en otra dirección. ¿Sí? Se empiezan a compresionar de esta forma. ¿Sí? Entonces la compresión, ¿sí? Se empiezan a compresionar hacia adelante, como hacia el abdomen. Entonces la compresión se da a nivel posterior, ¿sí? Como hacia la espalda. ¿Cómo puedo yo mejorar la posición de mi pelvis cuando estoy sentada o cuando estoy sentado? Bueno, depende muchísimo de cuál es mi condición. Entonces, voy a devolverme un poquito voy a regresar aquí más adelante y me voy a devolver un poquito y quiero que entendamos que la cadera, la articulación coxofemoral, tiene varios movimientos, ¿sí? Siendo los, digamos, más importantes, la flexión, que es cuando levanto mi fémur, ¿verdad? Y disminuyo el ángulo entre la pelvis y mi pierna. Entonces, esto es flexión. Después, cuando yo hago como si fuese un corredor y el fémur se aleja hacia atrás de la pelvis, esto es una extensión, ¿sí? Entonces tenemos flexión, tenemos extensión, tenemos rotación externa, que es cuando se rota hacia afuera la pierna, y tenemos rotación interna, ¿sí? Que es cuando roto hacia adentro desde la cadera, no es el pie nada más, sino la cadera. Además, también tenemos abducción con B, como abducción, que de abrir, ¿sí? Cuando se separan hacia afuera de la línea media. Y después tenemos aducción con D, aducción cuando se acercan a la línea media, ¿sí? Cuando el fémur se acerca a la línea media. Esos son los movimientos, digamos, esenciales de la cadera. Y a veces tenemos mucha flexibilidad para
uno de los movimientos o algunos de los movimientos y menos flexibilidad para otros movimientos. Cuanto más se acentúe esta diferencia, más imbalances puedo crear en mi cuerpo. Por ejemplo, yo tengo naturalmente mucha flexión de cadera. Y entonces puedo flexionarme mucho, mucho, mucho hacia adelante. Durante mucho tiempo yo no podía sentarme o pararme si no era así. Siempre tenía la pelvis inclinada hacia adelante de tanto que había hecho tanta flexión hacia adelante. Y por supuesto me costaba, y todavía me cuesta, pero ya no es lo mismo que antes, la extensión de cadera, ¿sí? Entonces para mí hacer una extensión de cadera era durísimo y ahora es un poquito menos duro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que más fácil nos sale es lo que más practicamos y lo que más nos cuesta es lo que no nos hace mucha gracia por lo general. Y no estoy hablando solo en yoga, estoy hablando en general en la vida y hablemos del cuerpo, físico, movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo era bailarina me encantaba hacer todo lo que era fácil para mi cuerpo, pero lo que era difícil, ¿sí? Por ejemplo, en ballet, que hacíamos cambrés, odiaba los cambrés, no los soportaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentía que no tenía espacio, entonces evitaba todo lo que fuese arcos de espalda. Tenía mucho que ver con la cadera, ¿sí? Entonces, tengo yo primero que entender cuáles son los límites de mi cuerpo, o sea, cuáles son mis circunstancias actuales, qué es lo que más se me facilita y qué es lo que más me cuesta. Por ejemplo, a mí se me hace muy fácil la rotación externa, muy fácil la rotación externa, ¿sí? Entonces, sentarme en un Baddha Konasana me es muy fácil, pero la rotación interna me cuesta muchísimo. Por ejemplo, si yo hago una postura como un Setubandha Sarvangasana, que es como un puente pélvico, y estiro mis piernas hacia adelante, mis pies empiezan a torcer de esta forma. Y eso pasa, ¿sí? Precisamente porque me cuesta mucho la rotación interna. Están muy conectados, ¿sí? Por otro lado, les estoy dando todos estos ejemplos para que vayan como teniendo aha moments de sus propios cuerpos. Por ejemplo, Garudasana, ¿sí? Tiene mucha aducción, ¿cierto? Yo no podía hacer esta postura durante años, toda mi vida. Tengo 40 años y hasta hace 1 año y medio o 2 que la pude hacer por primera vez. Sí, como justo antes de quedar embarazada de mi hijo que pude hacer esta postura. Sí, mientras que la abducción de abrir no se me dificulta tanto, ¿sí? Entonces, yo ya exploré todos estos rangos en mi cuerpo y ya sé qué es lo que más me cuesta. Eso significa que yo teniendo este conocimiento de mi cuerpo, tengo yo la responsabilidad de encontrar el balance. Si mis caderas son demasiado laxas en una dirección, yo necesito darles estabilidad en esa dirección. Y si son muy rígidas en otra dirección, tengo que darles un poco más de flexibilidad en esa dirección. Así es de sencillo el trabajo, ¿sí? Entonces, que es muy común tener mucha rigidez, ¿sí? En la flexión hacia adelante. Esto para personas sedentarias. Entonces, si son profesores de yoga, por ejemplo, se van a encontrar o ya se han encontrado muchísimas personas que llegan y se sientan así, en el mejor de los casos, ¿verdad? Esto es muy común. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No le puedo forzar a que estire la espalda porque no va a poder, ¿sí? No va a poder estirar la espalda. Entonces, yo voy a necesitar pedirle a esta persona que se siente en un bloque, o yo voy a necesitar sentarme en un bloque para poder alargar mi columna. ¿Por qué sentarme en un bloque va a ayudarme a alargar la columna? Muy sencillo, porque el fémur, ¿sí? Recuerden que el fémur estaba a esta altura, es decir, había un ángulo de 90 grados de flexión o más o menos, porque la columna en realidad estaba redondeada, por ende la pelvis estaba inclinada. ¿Sí? Al yo bajar mi fémur, le doy espacio a la pelvis para que de esta posición inclinada regrese, ¿sí? A la línea vertical. Ahora, si yo me siento
con los isquiones apuntando hacia adelante, aunque me siente en toda la altura del mundo, nunca me voy a poder sentar bien. ¿Sí? Entonces tengo que colocar mis isquiones apuntando hacia la tierra. Sí, espero que me vayan siguiendo. Cualquier cosa pueden escribir en el chat también. Tenemos aquí a alguien esperando. Listo. Bien, entonces, altura me puede ayudar muchísimo, ¿sí? Para poder sentarme bien. Ahora, la altura va a ser diferente para cada persona. Una persona que tiene un poquito redondeada la columna, tal vez con solo ponerle una cobija doblada es suficiente. Una persona que se sienta, no puede estirar las piernas, rodillas flexionadas y espalda redondeada, casi que es mejor pedirle que se siente en una silla primero para enseñarle a estirar la espalda y colocar su pelvis en una posición neutra. Sí, entonces como vemos, realmente va a ser muy particular, es muy bioindividual la altura que le voy a dar a la persona. Lo mismo cuando usamos acciones, ya sea para nosotros mismos o si son profesores, para sus estudiantes, cuando usan acciones para las personas que son hipermóviles, ¿verdad? Y que se sientan de esta forma. Entonces, yo no le voy a decir a toda la clase, ¿sí?, que meta las costillas, ¿sí?, hacia adentro, porque la persona que ya está en el centro, y yo le digo, meta sus costillas frontales hacia adentro, se va a encorvar. Y la que ya estaba encorvada, peor, ¿verdad? Entonces, de pronto esta persona que está tan arqueada le va a servir, meta sus costillas frontales, pero tal vez solo hizo esto y aún su torso está fuera de eje, entonces voy a tener que pedirle que lleve el ombligo hacia atrás. Y esto le va a traer su torso a la línea vertical. Bueno, me desvío un poquitito, pero esto era importante. Ok, entonces, vamos a retomar un poquito el tema de la conexión de la pelvis con el sacro. Si mi sacro está muy móvil, ¿sí? Cuando el sacro está muy móvil, esto pasa mucho en mujeres, hombres, bailarines, bailarinas, gimnastas, la mujer durante la gestación, ¿sí?, inclusive después del parto. Son momentos en los cuales esta articulación está muy laxa, ¿sí? Lo que va a suceder es que naturalmente, como el sacro va a querer inclinarse muy hacia adelante, en todas las flexiones hacia adelante, o va a extenderse mucho hacia atrás en las extensiones de columna que tienen extensiones de cadera, como en el Urdhva Dhanurasana, que es la rueda, ¿sí? Y esto va a empezar a generar mucha presión a nivel de la zona lumbar, ¿verdad? Porque es como, no sé si han visto estas culebritas de Sarchí aquí en Costa Rica, no sé si hay alguien de otro país conectado, pero aquí en Costa Rica tenemos unas culebritas de madera que son típicas de una región que se llama Sarchí. Y estas culebritas de madera, cuando uno las mueve, si uno mueve la colita de una forma, el resto de la serpiente sigue ese movimiento, pues la columna se va a comportar exactamente igual. Si el sacro empieza a hacer un movimiento en una dirección, el resto de la columna lo va a continuar, ¿sí? Y de pronto, bueno, de pronto no, más bien la zona lumbar es la que sigue después del sacro. Por ende, si el sacro empieza a hacer este movimiento hacia adelante, automáticamente se va a ir toda la presión hacia la zona lumbar. Y la zona lumbar es la zona más desprotegida del cuerpo porque no hay más hueso que la columna, ¿sí? Este es todo el hueso, todo, digamos como todo el tejido óseo que hay. Si ven aquí en la pelvis hay un montón de huesos, si hago un corte aquí hay un montón de hueso, aquí en esta zona están las costillas, el esternón, ¿sí? O sea, todo el cuerpo tiene mucho hueso si uno le hace un corte transversal, excepto la zona lumbar y la zona cervical. Sí, entonces es importante protegernos con esa conciencia de cómo colocar la pelvis. Hasta ahorita voy a hacer otra pausa. Hasta ahorita vamos todos comprendiendo todo lo que acabo de explicar para ver si entramos a diferentes ejercicios. ¿Vamos alineados? Sí. Si alguien no está alineado o tiene
alguna pregunta muy importante que quiera sacarla ya, lo puede hacer. Puedo abrir el espacio antes de continuar. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando yo me voy a sentar en una posición de meditación, y ahora sí vamos a hablar más específicamente para el yoga, y el yoga no solo como asana o yoga postural, sino el yoga como pranayama, ¿sí? O como meditación o como canto de mantras, todas las prácticas que vienen en el paquete de yoga, por lo menos en el yoga moderno. En todas estas prácticas hay una postura esencial que nadie se la salta y es sentarse en Siddhasana o en Sukhasana o en Padmasana, ¿sí? La postura de meditación. Esta postura siempre viene con la práctica de yoga, el yoga como práctica. ¿Qué pasa si mis caderas no están fluidas? Es decir, si mis caderas están rígidas. Y en este caso vamos a hablar específicamente apertura de cadera, porque recuerden que la cadera también tiene extensión, como vimos al inicio, tiene abducción, aducción, flexión, extensión, rotación externa y rotación interna. Cuando vamos a hablar de apertura de cadera, hablemos de una rotación externa, sí, definitivamente tiene una rotación externa, ese componente, y tiene un componente de abducción, sí, es como abrir las caderas. Ajá. Y en este caso también tiene flexión. Para eso, yo necesito, dependiendo de la postura, voy a necesitar flexibilidad en muchos músculos. Pero siempre podemos hablar de tendencias. Cuando hablamos de tendencias, significa que la mayoría de los casos van a encajar en esta tendencia, pero no significa que todos los casos se van a responder con esta tendencia, ¿sí? Puede ser que haya otros motivos. Por lo general, pasa que aquí tenemos unos músculos, bueno, aquí tenemos el glúteo mayor, que es un músculo grandote, grueso, fuertísimo, es poderosísimo. Debajo del glúteo mayor tenemos al glúteo medio, tenemos al glúteo menor, y más abajo del glúteo medio, por debajo, hay unos musculitos que conectan al sacro, ¿sí? Esta estructura que vemos aquí, que acabamos de ver, la conectan con el fémur, ¿sí? Sacro con el fémur o con la pelvis, ¿sí? Y estos músculos se llaman rotadores externos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno se pone de pie, si lo quieren hacer conmigo, lo pueden hacer. Sí, no vamos a hacer nada que necesiten preparar su cuerpo montones, así que pueden hacerlo para que lo vayan sintiendo. Si nos ponemos de pie y buscamos la posición de Vrikshasana, ¿sí? Entonces, para entrar a la posición de Vrikshasana, primero busca la estabilidad en los dos pies, transfiere el peso hacia el pie izquierdo, levanta el talón derecho y desde la cadera rota externamente, ¿sí? La articulación de la cadera, y ahora empieza a deslizar la planta del pie, y cuando ya no pueda subir más y se genere demasiada tensión, entonces más bien subes con la mano hasta donde puedas. Si el pie llegó a la mitad, lo dejas en la mitad, está bien, si hasta ahí llega. No sobre la rodilla. Entonces, si estás ya en Vrikshasana o en la postura del árbol, ¿sí? Y hay bastante rotación externa, ¿sí? Ven cómo hay una rotación externa y hay una abducción. Ahí te pones la mano en el glúteo del derecho, de la pierna que está flexionada, y te vas a dar cuenta que dentro, o sea, si uno toca así como tratando de hundir el dedo dentro del glúteo, se va a dar cuenta que por debajo del glúteo mayor, que no está tan tenso, hay un montón de músculos súper tensos, ¿sí? Que se siente duro por dentro. Tal vez no por fuera, porque el glúteo mayor ahí no está tan tenso, pero los demás músculos que están adentro, sí. Y esos músculos que están adentro, de hecho hay uno específico que se llama el piriforme, que es muy común que duela montones, ¿sí? A personas que lo recargan por diferentes hábitos posturales, ¿sí? Entonces,
Si te duele, es muy posible que tengas ahí el piriforme recargado. Muy posible, no necesariamente sea la respuesta. Entonces, esos músculos que están ahí, el obturador externo, interno, el cuadrado femoral, el piriforme, esos musculitos son los rotadores externos. Sí, no importa cómo se llaman ahorita, ese no es el objetivo de la clase, sino entender que están ahí. Ahora, rotan externamente en ciertas condiciones, como cuando uno está de pie. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy sentada? Si yo estoy sentada y quiero hacer una posición como Agni Stambhasana, ¿sí? Esta postura es fuerte para la rotación externa y es maravillosa para aumentar la rotación de la cadera, la apertura de cadera. Ahora, si yo al sentarme en Siddhasana me siento así, mejor ni intento Agni Stambhasana todavía, ¿sí? Voy a necesitar abrir mis caderas poco a poco y voy a darles otro ejercicio que va a ser muy bueno para esta persona, muy beneficioso. Pero si ya me siento más o menos, tal vez con la espalda medio redondeada, pero ya mis rodillas pueden bajar un poco y no están más arriba que la altura de la pelvis, tal vez puedo empezar a intentar Agni Stambhasana. Entonces, o a esbozar Agni Stambhasana. Tal vez me quede la rodilla ahí arriba. Sí, puedo poner un bloque. ¿Sí? Entonces, voy a llevar mis glúteos hacia atrás y voy a empezar a flexionarme hacia adelante. Y vamos a empezar a sentir cómo se están estirando las fibras de los rotadores externos. Ahora me van a decir, o pueden estar pensando, ¿cómo? Pero no es que los rotadores externos se contraen cuando uno hace una rotación externa, que fue lo que hicimos arriba. Sí, pero cuando la flexión de cadera es mayor de 90 grados, se empiezan a estirar. ¿Sí? Entonces, al estirar yo los rotadores externos, que están profundos, ¿sí? Debajo de los glúteos, voy a habilitar, voy a crear espacio para otras posturas, como Ekapada Raya Kapotasana, por ejemplo, ¿sí? Voy a crear espacio para Padmasana, ¿sí? Voy a crear espacio para entrar completamente a Agni Stambhasana, ¿sí? Ahora, hay un mecanismo que se llama estiramiento facilitado. Y este mecanismo es un mecanismo neuromuscular, ya tiene bastante tiempo de estar en uso, que trabaja con un mensaje que envía al cerebro. Hay que darle un ratito para que el cerebro mande el mensaje, ¿verdad? El cerebro piensa que el tendón se va a reventar de tanta tensión y entonces lo que hace es soltar la tensión del músculo. Más o menos así funciona. Entonces, lo que uno hace es crear tensión para que el cerebro reciba el mensaje de la tensión y de pronto el cerebro dice, uy, es mucha tensión, tengo que soltar para que no se reviente el ligamento. Entonces, si esto probablemente ya lo han hecho antes, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Si yo sostengo mi pierna, si se sienten muy rígidos ahorita así sin calentar, porque esto puede ser intenso, háganlo más suavecito, tal vez sostienen la pierna más abajo, si no necesariamente tan arriba. ¿Sí? Si yo sostengo mi pierna acá y yo empujo con el borde externo hacia el antebrazo, como si quisiera patear hacia adelante, pero con una fuerza continua, sostenida, ¿sí? No es como que empujo, suelto, no, sino que empujo con una fuerza constante. Voy a empezar a sentir los rotadores externos, inclusive voy a sentir un poquito tensor de la fascia lata que está aquí, ¿sí? Voy a empezar a sentir mucho los rotadores externos. Este movimiento de empujar hacia afuera está mandándole un mensaje al cerebro y después de unas 4 o 5 respiraciones, el músculo va a empezar a ceder. Y entonces yo voy a volver a colocar mi pierna en Agni Stambhasana y automáticamente voy a tener más espacio. ¿Sí? Es como
Es un truco mágico, yo le digo, porque realmente cuando uno hace estiramiento facilitado en posturas como Utthita Hasta Padangustasana, por ejemplo, es maravilloso. Si uno se acuesta, y esto nos puede servir también para abrir espacio en los isquiotibiales y por ende tener mayor flexión de cadera. Si uno se acuesta en posición supina, Supta Hasta Padangustasana, y coloca el pie en un strap, y en lugar de jalar el pie hacia mí, yo más bien jalo el pie hacia adelante como si quisiera bajarlo. Ajá, entonces sigo jalando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y aquí sostengo unas 4 o 5 respiraciones profundas. ¿Sí? Automáticamente mi cerebro va a mandar un mensaje a mi cuerpo para que esa tensión tan fuerte que se está generando, por supuesto, es una tensión razonable, no voy a tensar tanto que mi músculo se va a contraer, se contracturar, perdón. Sí, entonces va a llegar un momento en el cual el cerebro manda un mensaje y automáticamente libera, ¿sí? Se siente la liberación en el músculo. Si no lo han hecho, me gustaría que probaran, si no han hecho ninguno de los ejercicios que he mostrado, me gustaría que probaran uno muy sencillo que también puede ayudar mucho a abrir las caderas. Y después de este que voy a mostrar, les voy a dar 2 ejercicios para estabilizar las caderas, para personas que más bien son demasiado laxas y necesitan darle estabilidad a sus caderas. Entonces, para abrir caderas, la posición de Baddha Konasana. Pero para esta posición vamos a necesitar una pared, un respaldar. Yo me voy a sentar aquí en esta columna. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que con las manos vamos a resistir a la fuerza de las piernas que quieren cerrarse, como si quisiera juntar mis rodillas. Entonces mis brazos resisten. Y hago esta fuerza y la sostengo por unas 4 o 5 respiraciones. ¿Sí? Siempre busca que las plantas de los pies quieran voltearse hacia arriba o se volteen hacia arriba si es posible para facilitar la rotación externa. Y sostén esta fuerza, este trabajo, ¿sí? Constante, sin cambiar la fuerza, sin hacer rebotes, sino simplemente lo sostienes continuamente. Y suelta la presión, suelta la fuerza y con tus manos baja suavemente tus piernas. Siente el espacio que se creó. Y esto lo puedes repetir 2, 3 veces, ¿sí? Y vas a ver cómo se va abriendo el espacio. Estiramiento facilitado. También hay muchos ejercicios de movilidad que se pueden utilizar para abrir la cadera. Ahorita estamos viendo, digamos que asanas, ejercicios particulares que se hacen con asanas que nos pueden ayudar. Finalmente, quiero compartirles los ejercicios de estabilización para la pelvis, que son en Setubandha Sarvangasana o el puente pélvico. Sí, que se le conoce como el puente pélvico. Entonces, hay 2 formas y tengo que probar cuál se siente bien para mí, porque hay personas que van a sentir presión en las rodillas al utilizar uno u otro, ¿sí? Y hay otras personas que pueden sentir presión a nivel sacroiliaco, ¿sí? Que es donde el sacro se une con la pelvis. Entonces tengo que ver cómo se siente en mí cualquiera de las 2 versiones. Voy a tomar un bloque y lo voy a colocar entre mis muslos. Si mis piernas son muy gruesas, voy a usar el bloque en su versión más delgada. Si mis piernas son muy flaquitas, pues bueno, tal vez esto es mucho, ¿sí? Pero voy a utilizarlo en la segunda versión. ¿Ok? Bien. Perdón, estoy escuchando a mi bebé. Ok, bueno, creo que están bien. Entonces, el bloque entre los muslos
Y voy a presionar el bloque con un más o menos 50-60% de fuerza. ¿Sí? Y voy a presionar el suelo con la planta de los pies. Entonces, presiona la planta de los pies hacia el suelo como si quisieras hundir el suelo. Y en lugar de subir con la fuerza de la espalda, vas a utilizar los cuádriceps, que ellos están haciendo la fuerza de querer extender las rodillas, como si quisieras extender las rodillas. Empuja las rodillas hacia adelante y presiona el suelo con los pies y vas a ver cómo los cuádriceps empiezan a activar. Y una vez que llegas arriba, no busques ir súper arriba porque el abdomen va a querer salir. Más bien, quédate a donde puedes sostener ese esfuerzo muscular y presiona el bloque. Y cuando presiones el bloque, les voy a agregar una acción que la pueden utilizar para casi que todas las posturas de pie, que es maravillosa para estabilizar la pelvis. Y esta acción es: visualiza las cabezas del fémur, las dos bolas del fémur que están dentro del acetábulo, y visualiza cómo se acercan entre sí. Y siente la estabilidad que le da a la pelvis. Entonces, cuando estés en una postura, si sos muy flexible y estás en una postura como, por ejemplo, sí, en Baddha Konasana, en Upavista Konasana, y sientes la pelvis súper inestable, súper laxa, puedes pensar en acercar las cabezas del fémur y eso va a estabilizar. Y puedes salir de la posición, bajando despacito, ya sea en bloque o vértebra por vértebra, y sueltas el bloque. La otra forma es con un strap, con una faja de yoga, o no tiene que ser de yoga, puede ser inclusive una faja de cuero que usen en su día a día, o bueno, no de cuero, una faja de tela. Lo que tengan a mano es lo que sirve. Entonces, una faja, lo importante es que la puedan sostener. Sí, que se pueda sostener en una anchura específica. Entonces voy a hacer una anchura más o menos similar a la anchura de mis isquiones. Los isquiones son estos dos huesitos que están aquí, que son en los que me siento, que son los que hemos estado mencionando desde el inicio de la clase. A veces tenemos que ajustar el strap porque nuestra idea de anchura es diferente de la realidad. Entonces, nos colocamos el strap a donde, por lo general, la faja la vamos a colocar en el vientre del músculo, que es como la parte más gordita del músculo. Sí, yo la pongo un poquitito más arriba, un pelín más arriba. ¿Sí? Y flexiono las rodillas, me aseguro de que mis pies estén paralelos, ¿sí? No estamos haciendo mucho énfasis en detalles de alineación muy específicos, pero sí es muy importante que los pies estén paralelos, que no haya un pie más adelante que el otro, que me pueda tocar los talones para que los pies no estén demasiado adelante, pero que tampoco estén tan atrás, ¿sí? Que las rodillas queden más adelante que los tobillos, sino justo a donde me puedo tocar los talones. Y ahí presiona el suelo con los pies y siempre respirando profundo, empiezas a hundir la planta de los pies en el suelo y dejas que los cuádriceps se vayan hacia las rodillas, que las rodillas se vayan hacia adelante. Y recuerda no tratar de subir con el abdomen, de lo contrario el abdomen sale hacia arriba, el abdomen cuelga hacia adentro, hacia la espalda. Inclusive es posible que se haga como una posita adentro, ¿sí? Y con los muslos empieza a empujar hacia afuera. Suavecito, empuja hacia afuera con los muslos y puedes ir aumentando progresivamente la fuerza. Y esto también da mucha estabilidad a la estructura de la pelvis. A cada persona le va a funcionar más uno que el otro, más un ejercicio que el otro. Y aquí te puedes quedar unas 10 respiraciones, 1, 2 o 3 minutos y después puedes bajar despacio y sentir la diferencia. Muy bien. Sal despacito de la posición, puedes rodar hacia un lado o puedes hacer como un balancín hacia adelante. O si andan ya muy preparados, ya hicieron clase hoy, pueden salir en chakrasana hacia atrás, como quieran salir de la postura.
su cuerpo les permita salir de la postura el día de hoy. Ok, entonces voy a recapitular un poco. La importancia entonces de tener una articulación de la cadera estable y flexible al mismo tiempo es que el balance entre flexibilidad y estabilidad en la cadera le va a dar a la pelvis una posición neutra, que es la posición que necesito en todas las posturas. ¿Para qué? Para que mi sacro, que está pegado a la pelvis, pueda también estar en una posición neutra y por ende mi columna no sufra las consecuencias, ¿sí? Porque la columna va siempre a encontrar compensación a lo que haga la pelvis. Ese es el juego de la gravedad. Si yo muevo una parte de mi cuerpo en una dirección que se aleja del centro de gravedad, la siguiente parte del cuerpo va a ir en oposición. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con la columna vertebral y con la pelvis. Cuando la pelvis se inclina hacia atrás, ¿sí? El torso se va a tener que inclinar hacia adelante y viceversa. Entonces, sabiendo esto, yo debo entender cuándo, o más bien, qué movimientos de la articulación de mi cadera están más restringidos y qué movimientos están más, son más fáciles. Y entonces voy a ponerle más énfasis a abrir espacio en lo que está restringido para poder crear balance, ¿sí? Y no significa que en lo que está laxo no voy a seguir trabajando, sino que en lo que está laxo me voy a enfocar en estabilizar. Entonces, les di una acción para estabilizar la pelvis. Personas que son muy flexibles, por ejemplo, en una posición como lizard, ahorita no me acuerdo cómo le llaman lizard en sánscrito, como es una de estas posturas modernas que no existen en los textos, por ahí me llega, no importa. En esta posición que se llama lizard, es muy común, si son muy flexibles de cadera, voy a ver si me pongo en diagonal para que puedan ver lo que les quiero mostrar, que la pelvis haga esto, ¿sí? Totalmente colapsada. Eso puede ser muy perjudicial para la articulación de la cadera porque ahí lo que está haciendo el fémur es tirando hacia afuera, ¿sí? Tirando, está haciendo fuerza hacia afuera del acetábulo, ¿sí? Y esa fuerza hacia afuera empieza a generar mucha tensión sobre los ligamentos que lo sostienen. Sí, de pronto por ahí puede hacer presión en puntos del acetábulo que no son, digamos, ideales, ¿verdad? Y de una forma no uniforme se puede hacer daño en el labrum, que es como un tejido cartilaginoso que está ahí también dentro de la cadera. Sí, hay como muchas estructuras que se pueden dañar cuando el fémur jala hacia afuera. Entonces, en lugar de colapsar todo mi peso de esta forma, yo voy a conectar las cabezas del fémur, ¿sí? Y voy a imaginarme, quiero que vean la diferencia. Vean, aquí estoy colapsada, no me voy a quedar mucho rato. Y ahora vean cómo cambia el cuerpo cuando conecto las cabezas del fémur. ¿Sí? Es como si se juntaran las cabezas del fémur adentro de la pelvis. Eso es una forma de trabajarlo. Otra forma en la cual puedo darle estabilidad a la pelvis, si no me sirve la imagen de las cabezas del fémur, porque a todos nos van a servir imágenes diferentes, es pensar que tengo un zipper que va desde el pubis hasta el ombligo. Y ese zipper lo voy a cerrar, pero a nivel de la piel, no a nivel del hueso. Porque si lo hago a nivel del hueso, me va a pasar esto. Y yo lo que quiero es algo más sutil. Yo quiero hacia arriba, ¿sí? Y ese hacia arriba va a traer a las cabezas del fémur hacia adentro. Ajá. Otra acción que tal vez es un poco más poética, a mí me sirve montones, es pensar en las fuerzas pránica y apánica. Esto de hecho lo aprendí de mi maestro Tai Landrum de Ashtanga y él habla mucho de prana y apana durante la práctica de asana. Entonces, cuando yo estoy así colapsada, estoy en un prana exagerado.
Si yo pienso en Apana, Apana es como más pesado y más contractivo. Entonces pienso en una energía que es contractiva a nivel de la pelvis y automáticamente mi pelvis se coloca en posición. Pero bueno, como les digo, no todas las imágenes van a funcionar para todo el mundo. Tenemos que explorar diferentes imágenes para que entendamos cuál nos funciona más a nosotros, a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Esas son 3 imágenes que son bastante funcionales. Hay una más que puede ayudar, lo que pasa es que esta trabaja más a nivel de órganos internos. Lo bueno de trabajar con los órganos internos es que al elevar los órganos internos, le doy, o sea, la pelvis deja de estar tan pesada hacia abajo y eso le da espacio a el fémur para apretar la línea media, que esa es una de las acciones más comunes, ¿verdad? Que es pensar en apretar la línea media con las piernas, ya sea en tijera o hacia adentro. Esa es una acción muy común. Lo que pasa es que esa acción no sirve si yo no elevé todos los órganos internos. ¿Cómo elevo los órganos internos? Con mula bandha y uddiyana bandha. O más bien con las acciones musculares de mula bandha y uddiyana bandha. Entonces, por ejemplo, estoy aquí con mi pelvis colapsada, ¿sí? Y voy a pensar, voy a irme al piso pélvico, tengo que pensar en el espacio del perineo, que es entre los genitales y el ano. Y me voy a imaginar que hay un cordón ahí en el perineo que jala hacia arriba. Y ahora, no solamente el cordón que jala hacia arriba, sino además tengo un corsé, que es nada más y nada menos que el músculo transverso abdominal, y el corsé jala hacia adentro. Y automáticamente se conecta la cabeza del fémur dentro del acetábulo. ¿Por qué? Porque los órganos están siendo sujetos de la gravedad, están cayendo hacia abajo, ¿sí? Y cuando yo los jalo hacia arriba, le liberan el peso a la pelvis y por ende las piernas más fácilmente pueden reconectarse hacia la cadera. Muy bien. Traté de ir lo más rápido posible. Veo que hay una pregunta para ver si podía cubrir todos los aspectos más importantes que quería compartirles hoy. Lo logramos, así que voy a abrir el espacio para preguntas. Jimena dice, siempre que hago puente me duele la zona lumbar. Sí, eso, el puente ya es otro, son otros 100 pesos, como decimos en Costa Rica. Cuando hablas del puente, voy a preguntar algo. ¿Te estás refiriendo a Urdhva Dhanurasana, que es la rueda, o al puente pélvico que hicimos ahorita con el trabajo de estabilización? Puedes quitar tu micrófono o puedes responder en el chat, como lo prefieras. Al que acabamos de hacer. ¿Sí me escuchas? Para escucharte, tengo que quitar... Ahora sí. El que acabamos de hacer. Ok, perfecto. Voy a poner otra vez silencio en mi computador. El micrófono que uso genera como una reverberación, entonces siempre mantengo todo en silencio para que me puedan escuchar bien. Ok, entonces el puente pélvico te genera dolor en la zona lumbar. ¿Tienes cámara? ¿Puedes poner cámara? Puedes poner tu cámara de forma que pueda verte haciendo el puente pélvico. Ajá. Lo más importante es poder ver tu pelvis, tu abdomen y tus muslos. Bueno, sería buenísimo si puedo ver tus pies y rodillas también, pero más importante ahorita sería las estructuras que acabo de mencionar. Ahí te veo. Ajá, te puedes acostar sobre tu espalda. ¿Sí? Puedes hacerte un poquito más hacia la dirección de tu cabeza y así voy a poder ver tus pies también. ¿Así? Ok, perfecto. Listo. Entonces, coloca los brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia el suelo. Muy bien. Ahí tus pies están bien. Nada más quizás con las manos asegúrate de que están simétricos, que no tienes un pie más afuera que el otro, que no está un pie más adelante que el otro,
que están a la misma distancia del borde de afuera del mat. Ajá. Y ahora, muy bien, coloca la cabeza en el suelo. Toma una inhalación profunda. Y al exhalar, deja que el ombligo se vaya hacia la espalda, pero sin tensarse. Bien, ahora continúa respirando a tu propio ritmo, profundo, pero a tu propio ritmo, y empieza a empujar el suelo con la planta de los pies. Muy despacio, quédate ahí, ya no subas más, quédate donde estás. Quiero que te imagines que vas a hundir el suelo dentro de la tierra, ¿sí? Y no subas la pelvis, solo haz la fuerza de hundir el suelo dentro de la tierra con tus pies. Empujas tan fuerte que el suelo se empieza a hundir dentro de la tierra. Ajá, y ahí están subiendo tus muslos. Excelente. Ahora vas más despacito todavía. Y ahora, imagínate que la piel de tus muslos se empieza a estirar hacia tus rodillas, como si alguien estuviese tirando de la piel hacia las rodillas. Eso, muy bien, ahí veo ese movimiento. Súper, súper bien. Ahora, trae tu atención a la cabeza del fémur y empieza a subir la cabeza del fémur hacia el cielo, sin subir el abdomen. Sigue subiendo, eso es. Y ahora, en cada exhalación, quiero que pienses en hacer la cintura pequeña, como el corsé que vimos ahora, pero sin tensar el abdomen, sin encoger las costillas, solamente la cintura pequeña. Eso, muy bien. Ahora, conecta hacia el suelo más fuerte la bola del pie y el dedo gordo del pie. Y mira si puedes presionar un poquito la línea media, como un muslo contra el otro, un poquito, sin mover demasiado las piernas de donde están. Eso es. Porfa, mueve tu mano si sientes dolor en la espalda ahí donde estás. ¿Sientes dolor en la espalda? Más o menos, ok. Ok, ahí donde estás, puedes todavía juntar un poquito más tus muslos, solo un poquito más. Y quiero que presiones más fuerte la bola del pie, ¿sí? Y ahora, como si quisieras deslizar los pies hacia afuera del mat, pero sin moverlos de donde están, genera fricción con los pies hacia afuera, sin que las rodillas se vayan hacia afuera. Inhala profundo. Exhala y presiona la línea media y haz la cintura pequeña. Bien, ok, muy despacito, baja. Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que salgas primero de la postura. Sí, puedes salir despacito, puedes rodar hacia la derecha o la izquierda. Ajá. Y me gustaría que me contaras, primero que todo, si disminuyó el dolor. Al principio sí, solo que conforme sostuve más tiempo en la posición, ya me empezó a doler. Ok. Pregunta. Cuando te duele, ¿te puedes tocar exactamente dónde sientes el dolor? Puedes poner tu mano a donde te duele exactamente, pero que te pueda ver con la cámara. Creo que sí. Es en esta zona de... Ajá, es lo que me imaginaba. Ok, eso no es la zona lumbar, esa es la articulación sacroiliaca. Puedes sentarte, la articulación sacroiliaca es esto. Si ves acá, es la unión entre el sacro y los iliones de la pelvis, del hueso coxal. Esa es esta articulación, ahí donde te tocaste. Ahora, pueden ser muchas estructuras de la articulación sacroiliaca, ¿verdad? No es como que en este momento sabemos qué es. Puede ser un músculo, puede ser un ligamento, ¿sí? Puede ser inclusive cartílago. ¿Me podrías mostrar cómo te sientas cuando haces una posición de meditación? Me gustaría verte de lado para ver tu espalda. Y tal vez si puedes levantarte un poquito el abrigo para ver tu cintura. Ajá.
Ven, aquí podemos ver, Jimena tiene bastante movilidad a nivel del sacro. El sacro se le desplaza bastante hacia adelante. Pueden ver cómo el sacro está desplazado hacia adelante y la zona lumbar sigue la dirección. Entonces, realmente, Jimena, desde mi perspectiva, ese dolor que sientes se te va a corregir en cuanto empieces a estabilizar tu pelvis en todas las posturas. Por ejemplo, allí, ahí ya empezaste a corregir. Muy bien, desplaza tu torso un poco más hacia atrás. Ajá, y ahora haz la cintura pequeña. Cintura pequeña. Eso, muy bien. Eso que acabas de hacer va a empezar a liberar el peso que se le está dando a la zona sacroiliaca. Cuando sí, cuando se desplaza mucho hacia adelante el sacro, empieza a generarse mucha compresión a nivel de los musculitos internos que hablamos anteriormente. Específicamente el piriforme es el que tiende a recargarse más. Puedes probar con el strap. Me parece que con la faja va a ser mucho más beneficioso para ti que con el bloque. ¿Lo hiciste antes? Esa faja es un poco ancha. ¿Puedes probarlo? Sí, puedes probar porque es elástica. Entonces, no tienes una faja, sí, como un cinturón. Sí, tal vez amarras el cinturón de forma que puedas sostener tus piernas, que no se puedan abrir. El problema del elástico es que se pueden abrir. Mientras tanto, voy a ver aquí un comentario de Melissa. Mis caderas son flexibles, pero mi reto es isquioso. Okay, ya voy con eso. Eso, esa faja sirve perfecto. La puedes colocar un poco más cerca de la pelvis, menos cerca de las rodillas. Lo que sucede con esta acción que no les mencioné, cuando usan la faja, los músculos que utilizamos para presionar hacia afuera, ¿sí? Que presionar hacia afuera es el movimiento de la cadera conocido o llamado como abducción, ¿sí? Abducción. Y esos músculos abductores también son músculos que generan rotación interna. Y al generar la rotación interna se te va a liberar el piriforme, si es que es el piriforme el que te está generando dolor. Entonces puedes acostarte. Idealmente la faja puede estar más lejos de las rodillas, es lo ideal, pero puedes trabajarlo así por mientras. Y vuelve a entrar a la postura tal cual entramos anteriormente, pero esta vez presionando hacia afuera con los muslos. Entra despacito, sí, con mucha conciencia de todas las acciones que te mencioné antes. Y ahora empieza a presionar hacia afuera con los muslos. Esa presión hacia afuera debe ser como un 50%. Puedes hacer un dedo arriba, el dedo gordo arriba, si sientes menos presión en la zona sacroiliaca. Sí, eso me imaginé. Sí, entonces en tu caso, más bien no hay rigidez, sino hay mucha movilidad, hipermovilidad. Entonces este ejercicio te puede servir mucho y definitivamente siempre trabajar con la conexión de las cabezas del fémur en todas las posturas, especialmente posturas de pie, ¿verdad? Que uno tiende a colapsar. Por ejemplo, cuando uno hace un Virabhadrasana 2, las personas con mucha movilidad terminan en un Virabhadrasana así, con la pelvis colapsada y el pecho salido. Entonces aquí conecto el zipper del pubis al ombligo, conecto las cabezas del fémur y eso le va a dar estabilidad a la pelvis. Sí, lo mismo en un Virabhadrasana 1, sí, en casi que todas las posturas puedes trabajar esa conexión de las cabezas del fémur y este ejercicio de el puente pélvico o Setuandha Sarvangasana lo puedes utilizar más bien como una terapia, ¿verdad? Como una forma de rehabilitar tu hábito postural y darle estabilidad a la pelvis. Lo puedes hacer todos los días, unos 3 minutos, 5 minutos. ¿Sí? O si es mucho, puedes hacer 1 minuto, descansar, otro minuto y descansar. Estamos, Jimena, ¿te parece?
Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias a vos por compartir tu pregunta, que realmente fue muy nutritiva. Ok, voy a ver, nada más mencionar algo sobre los isquiotibiales. Sí, definitivamente la flexión hacia adelante se limita con los isquiotibiales. Entonces, el ejercicio que les mostré de acostarse en posición supina y sostener el strap y presionar hacia abajo es un ejercicio que ayuda muchísimo a liberar a los isquiotibiales, pero hay muchos más. Sí, realmente lo más importante para quienes tienen los isquiotibiales rígidos es tener conciencia de siempre flexionarse desde la cadera y no forzar la flexión con la espalda. Sí, porque si mi cadera se flexionó hasta aquí y ya no puedo flexionarme más y sigo flexionándome desde la espalda, voy a empezar a hacer mucha presión a nivel sacra o torácica inclusive. Sí, entonces, ¿qué es mejor? Microflexionar las rodillas un poquito para poder alargar un poco más la espalda. ¿Sí? Y en otra ocasión, en alguna otra clase, podemos explorar un poco más el tema de los isquiotibiales, que hay muchas formas de trabajarlo. Y Isela dice una pregunta, por favor. Con gusto, Meli. Tengo una alumna que siempre que hace estas posturas y particularmente en el arco, Rueda dice que siente necesidad de hacer pipí. ¿A qué se debe y qué podemos fortalecer? Ah, qué interesante. Sí, lo que pasa es que, bueno, es mi perspectiva del caso, me voy como a lo más obvio del cuerpo. Cuando hacemos un arco, como se estira completamente todo el torso, ¿verdad? Todo nuestro torso se estira hacia atrás, se comprime, sí, se comprimen todos los órganos internos, prácticamente todos los órganos se aplastan hacia adentro. Si ven, cuando hacemos un arco, el abdomen se hace planito, 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 ¿sí? Y al estriparse los órganos hacia adentro, uno de los órganos probablemente que está siendo comprimido es la vejiga. Y entonces es muy posible que por eso le dan ganas de orinar a tu estudiante, pero pueden haber muchos otros motivos, ¿verdad? Por los cuales eso le está sucediendo. Tal vez está haciendo demasiada activación del piso pélvico, por ejemplo. Sí, tal vez está como comprimiendo mucho el piso pélvico. Sí, realmente ahorita saber por qué sin conocer a tu estudiante está un poco difícil. Te diría que pruebes decirle que tal vez no tense tanto el piso pélvico, ¿verdad? Como que exhale y que visualice cómo toda su zona de la pelvis se relaja, ¿verdad? Que tal vez está generando mucha presión, mucha tensión en esa zona. Es lo que se me ocurre que podrías probar, ¿verdad? Y no necesariamente te va a funcionar porque realmente habría que ver a tu estudiante a ver qué es lo que está haciendo y inclusive no solo qué está haciendo en la postura, en la clase, sino tal vez sus hábitos, inclusive diarios de vida. Perfecto, Isela. Muchas gracias a todas y todos. Perdón que ya no les doy más chance para preguntas, pero si tienen más preguntas me pueden mandar un correo y con mucho gusto lo podemos ver por correo electrónico a info@sacredselfschoolofyoga.com. Pero antes de irme, quiero nada más contarles que durante toda esta semana vamos a tener un código de descuento para el curso Yoga Essentials, que es un curso que va a estar liderando Ariela Lechman. Ella va a ser la profesora principal. Yo estoy como profesora principal en la parte pregrabada y yo solamente estoy invitada a 2 sesiones en vivo. Ariela es una excelente profesora que además tiene otros 2 profesores invitados que van a estar asistiéndola, que son Hendrik Vargas y Sorian Leal. Realmente el curso está muy bien, tiene una parte pregrabada, una parte en vivo, tiene material didáctico y tiene muchísimos beneficios realmente. Dura 4 meses, tiene 8 módulos y bueno, pueden encontrar toda la información en la página web, ahora se las voy a poner y les voy a dejar aquí en el chat el código de descuento por si lo quieren aplicar. Entonces les voy a pasar el código y les voy a pasar,
Ese es el código de descuento, les da un 20% de descuento. Y la página web en la que pueden encontrar toda la información de este curso que les estoy contando, que es un muy buen curso para reforzar las bases o para, ya sea si están empezando en el camino del yoga, si tienen como un año y medio, es un buen curso para empezar, o si se sienten medio desconectados de la práctica, sienten que sus bases realmente nunca fueron muy sólidas, pasa mucho, ¿verdad? Que de pronto uno hizo un curso muy rápido y después no le dio seguimiento y se siente como sin muchos fundamentos en su práctica. Realmente este curso les puede ayudar mucho a reforzar los fundamentos y crear buenas bases sólidas. Y finalmente, contarles que tenemos el Teacher Training, la formación para profesores, ya abierto el registro. Se pide un mínimo de 3 años de práctica consecutiva, o ya si ya son profesores certificados por alguna otra escuela también, pues ya eso también cuenta, aunque no tengan 3 años, o si tienen mínimo 1 año y llevan el Yoga Essentials. Sí, esos son los requerimientos. Ahí se los dejo. El Teacher Training, les voy a pasar la página también por si lo quieren explorar. Y como les mencioné anteriormente, quedo a disposición para cualquier duda, consulta, comentario, queja. Muchas gracias de verdad a todas y todos por sacar el ratito para participar y compartir este espacio. Les invito a cerrar con un OM para cerrar energéticamente nuestra clase. Cierra tus ojos, toma una inhalación profunda. Exhala y suelta cualquier preocupación, tensión, pensamiento, actividad mental. Regresa a tu centro. Recuerda tu intención con la cual iniciamos este espacio de hoy. Y desde esa intención, junta tus palmas en Anjali Mudra y ofrece este sonido del Om para la armonización, para que todos los seres podamos vivir en armonía, en salud, en paz, en amor y compasión. Inhala profundo. Exhala todo el aire de tus pulmones. Inhala para cantar. De mi corazón al corazón de cada una y cada uno de ustedes. Namaste. Gracias. Que tengan un hermoso resto del día y una hermosa semana. Nos vemos mañana si se conectan de nuevo. Chao, gracias.